Santo Tomás de Aquino. Tomás nació en el castillo de Rocaseca, cerca de Nápoles, Italia, en el año 1225. Era el último hijo varón de una numerosa familia de 12 hijos. Su padre se llamaba Dandulfo. Santo Tomás era alto, grueso, bien proporcionado, frente despejada, porte distinguido, una gran amabilidad en el trato y mucha delicadeza de sentimiento. Cerca del castillo donde nació el santo se encontraba el famoso convento de los monjes benedictinos, llamado Monte Cassino. En ese convento realizó sus primeros años de estudio. Los monjes le enseñan a meditar en silencio. Era el más piadoso, meditabundo y silencioso de todos los alumnos del convento de aquellos años. Lo que Leo estudia lo aprende de memoria con una facilidad portentosa y admirable. Continúa sus estudios por 5 años en la Universidad de Nápoles. Ahí supera a todos sus compañeros en cuanto a memoria e inteligencia se refiere. Conoce a los padres dominicos y se entusiasma por esa gran comunidad. Tenía grandes deseos de convertirse en religioso, pero su familia se oponía. Tomás huyó hacia Alemania, pero por el camino lo sorprenden sus hermanos que viajan acompañados de un escuadrón de militares y lo encarcelaron. No logran quitarle el hábito de dominico, pero lo encierran en una prisión del castillo de Rocaseca. Tomás aprovecha su encierro de 2 años en la prisión para aprenderse de memoria muchas frases de la Santa Biblia y para estudiar muy a fondo el mejor tratado de teología que había en ese tiempo y que después él explicará muy bien en la universidad. Sus hermanos, al ver que por más que le han rogado y lo han amenazado, no logran quitarle la idea de seguir de religioso. Le envían a una mujer de mala vida para que lo haga pecar y arruine definitivamente sus deseos de ser religioso. Tomás toma en sus manos un tizón encendido y se colocó frente a aquella mujer, amenazándola con quemarle el rostro si se atreve a acercarse. Ella sale huyendo y así, al vencer él las pasiones de la carne, logró la Iglesia Católica conseguir un gran santo. Esa noche contempló en sueños una visión celestial que venía a felicitarlo y le traía una estola o banda blanca en señal de la virtud, de la pureza que le concedía nuestro Señor. Librado ya de la prisión, lo enviaron a Colonia, Alemania, a estudiar con el más sabio padre dominico de ese tiempo, San Alberto Magno. Al principio sus compañeros no imaginaban la inteligencia tan asombrosa que tenía Tomás, y al verlo tan robusto y siempre tan silencioso en las discusiones, le pusieron de apodo el buey mudo. Un día uno de sus compañeros leyó los apuntes de este joven estudiante y se los presentó al sabio profesor San Alberto. Al leer, les dijo a los demás estudiantes: ustedes lo llaman el buey mudo, pero este buey llenará un día con sus mugidos el mundo entero. Sus compañeros de ese tiempo dejaron este comentario: la ciencia de Tomás es muy grande, pero su piedad es más grande todavía. Pasa horas y horas rezando, y en la misa después de la elevación parece que estuviera en el paraíso, y hasta se le llena el rostro de resplandores de vez en cuando mientras celebra la Eucaristía. Cuando el santo tenía 27 años, en el año 1252, ya era profesor de la prestigiosa Universidad de París. Sus clases de teología y filosofía son las más concurridas de toda la universidad. El rey San Luis lo estima tanto que lo consulta en todos los asuntos de importancia, y en la universidad es tan grande el prestigio que tiene y su ascendiente sobre los demás que cuando se trataba una enorme discusión acerca de la Eucaristía y no logran ponerse de acuerdo, al fin los bandos aceptan que sea Tomás de Aquino el que diga la última palabra, y lo que él dice es aceptado por todos, sin excepción. En el año 1259 el Papa lo convocó a Italia y por 7 años recorrió el país predicando y enseñando. Fue el encargado de dirigir el Colegio Pontificio de Roma para jóvenes que se preparan para puestos de importancia especial. En 4 años escribió su obra más famosa, la Suma Teológica, obra compuesta por 14 tomos, donde a base de Sagrada Escritura, de filosofía y teología y doctrina de los santos, va explicando todas las enseñanzas católicas
es lo más profundo que se haya escrito en la Iglesia Católica. En Italia la gente se reúne en grandes cantidades para escucharle con gran respeto, como a un enviado de Dios, y muchos lloraban de emoción al oírle predicar acerca de la pasión de Cristo. Se emocionaban de alegría cuando les hablaba de la resurrección de Jesús y de la vida eterna que nos espera. El Papa le encargó que escribiera los himnos para la fiesta del cuerpo y sangre de Cristo, y compuso entonces el Pangelingua y el Tantum Ergo, entre otros muy bellos cantos de la Eucaristía. Después de haber escrito tratados tan hermosos acerca de Jesús en la Eucaristía, sintió Tomás que Jesús le decía en una visión: Tomás, has hablado de mí bien. ¿Qué quieres a cambio? Y el santo le respondió: Señor, lo único que yo quiero es amarte mucho y agradarte cada vez más. Se cuenta que el Santo Padre encargó a Santo Tomás y a San Buenaventura que cada uno escribiera unos himnos, pero que mientras oía leer los himnos tan bellos que había compuesto Santo Tomás, San Buenaventura fue rompiendo los que él mismo había redactado, porque los otros le parecían más hermosos y mucho mejor. Santo Tomás se encontraba de tal manera en los temas que tenía que tratar que un día, estando almorzando con el rey, de pronto dio un puñetazo a la mesa y exclamó: «Ya encontré la respuesta para tal y tal pregunta». Luego tuvo que presentar disculpas al rey por estar pensando en otros temas distintos a los que estaban tratando los demás en la conversación. Por meses antes de morir tuvo una visión acerca de lo sobrenatural y celestial, y desde entonces dejó de escribir. Preguntado por el hermano Reginaldo acerca de las causas por las cuales ya no escribía más, exclamó: «Es que, comparando con lo que vi en aquella visión, lo que he escrito es muy poca cosa». Santo Tomás logró que la filosofía de Aristóteles llegara a ser parte de las enseñanzas de los católicos. Este santo ha sido el más famoso profesor de filosofía que ha tenido la Iglesia Católica en toda la historia. Tan importantes son sus escritos que en el Concilio de Trento, los 3 libros de consulta que había sobre la mesa principal eran la Sagrada Biblia, los decretos de los papas y la Suma Teológica de Santo Tomás. Santo Tomás decía que él había aprendido más arrodillándose delante del crucifijo que en la lectura de los libros. Su secretario Reginaldo afirmaba que la admirable ciencia de Santo Tomás prevenía más de sus oraciones que de su ingenio. Este hombre de Dios rezaba mucho y con gran fervor para que Dios le iluminara y le hiciera conocer las verdades que debía explicar al pueblo. Su devoción por la Virgen María era muy grande. En el margen de sus cuadernos escribía: «Dios te salve María», y compuso un tratado acerca del Ave María. El Papa lo envió al Concilio de León, pero por el camino se sintió mal y fue recibido en el monasterio de los monjes cistercienses de Fasonova. Cuando le llevaron por última vez la Sagrada Comunión, exclamó: «Ahora te recibo a ti, mi Jesús, que pagaste con tu sangre el precio de la redención de mi alma. Todas las enseñanzas que escribí manifiestan mi fe en Jesucristo y mi amor por la Santa Iglesia, de quien me profeso hijo obediente». Tomás murió el 7 de marzo de 1274 a la edad de 49 años. Fue declarado santo en el año 1323, 50 años después de muerto, y sus restos fueron llevados solemnemente a la Catedral de Toulouse, un 28 de enero. Oremos. Angélico Doctor Santo Tomás, gloria inmortal de la religión, columna firmísima de la Iglesia, varón santísimo y sapientísimo, que por los admirables ejemplos de tu inocente vida fuiste elevado a la cumbre de una perfección consumada, y con tus prodigiosos escritos eres martillo de los herejes, luz de maestros y doctores, y milagro estupendo de sabiduría. Oh, quien acertara, santo mío, a ser en virtud y en letras verdadero discípulo, aprendiendo en el libro de vuestras virtudes y en las obras que con tanto acierto escribiste la ciencia de los santos, que es la verdadera y única sabiduría.
Quien supiera hermanar como vos la doctrina de la modestia y la alta inteligencia con la profunda humildad. Alcanzadme del Señor esta gracia junto con el inestimable don de la pureza, y haced que, practicando tu doctrina y siguiendo tus ejemplos, consiga la eterna bienaventuranza. Amén. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros.